Manes, ¿no? Suma apoyos importantes en cuanto a la estructura política Horacio Rodríguez Larreta. Y hablando de Manes, digamos, alguien que se referencia justamente en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y es precandidato a diputado en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia, es Pablo Juliano. Él tiene 34 años nomás, es abogado y estudiante de medicina y integra entonces el espacio de la Juventud Radical y el espacio de radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo tenemos para saludarlo y muy gentilmente nos está esperando del otro lado allí en la videollamada. Pablo, buen día, bienvenido aquí a Radio Ensamble. Yo soy Mateo Lascano, estoy con Jimena Báez, con Lola Gontero. ¿Cómo te va? Te tenemos, no sé si nosotros o vos muteado, a ver si sos vos, porque podemos probar ahora creo que vamos a conectar. Espera que estábamos, te vimos mover los labios, pero no. Ahora seguramente se restablecerá el audio de la llamada, pero bueno, mientras tanto sigo contando que Pablo... A ver, Pablo. A ver ahí. Ahí está Buen perfecto, día, ahí está perfecto. Gracias, Vero. Hola. Pablo, buen día, te decía, estás en La Plata, ¿no? Así es, soy de acá de la ciudad de La Plata, vine a estudiar y me quedé acá, como varios. Vos sabés que eso me llamó la atención cuando hablaba obviamente con tu equipo de prensa, porque, y te voy a empezar a preguntar por eso, por ahí es incómodo, pero entra grieta, ¿no? Hay muchos políticos que hacen política en la provincia de Buenos Aires y en realidad viven en capital. Es decir, no es tan frecuente que suceda que haya alguien platense y que resida en La Plata, ¿no? ¿Lo ves así? Sí, absolutamente, pero tiene que ver con algo medio histórico. La ciudad de Buenos Aires y la provincia todavía no asimilamos ese divorcio geográfico. Por ejemplo, cuando viajás por el interior del país te dicen porteño y a mí me causa mucha gracia. Claro. Yo no tengo esa cuestión de confrontación con la ciudad de Buenos Aires. Al contrario, es como una gran masa que se va integrando cada día más, ¿no? A medida que vamos reclamando mayores autopistas, mejores conexiones y demás, es como un despliegue urbano total. En mi caso, lo de la ciudad de La Plata tiene que ver porque es como un rincón en donde caemos mucha gente del interior del país y la ciudad está diseñada para estudiantes. Es una ciudad con un casco, con un bosque, y como que cada rincón de la ciudad tenía su facultad y fue prácticamente pensada para la universidad, y la ciudad se fundaron de la mano, así que es una ciudad universitaria. Pasa lo mismo con la ciudad universitaria en Córdoba. El otro día andaba por Córdoba y lo podés ver, está pensada desde las paradas de los micros. Así que sí, es muy cierto lo que estás marcando. A veces quienes tienen que abordar la política de la provincia de Buenos Aires no provienen de ella, pero creo que también los flagelos más grandes vienen de la zona metropolitana, ¿no? El conurbano, el AMBA, entender que esa nueva categoría vino para quedarse. Bueno, ¿y cómo ves a la provincia de Buenos Aires? No la veo bien a la provincia de Buenos Aires. Yo la veo con sus potencialidades completamente paradas, o sea, tapadas. Y esto tiene que ver obviamente por un contexto no necesariamente económico, tiene que ver con un contexto de mirada, con un contexto de desarrollo, con un contexto estratégico, con un contexto en donde está dañado un tejido que tiene que tratar de generar un clima distinto, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos esa provincia del futuro? Bueno, un poco, hace unos días atrás estuvimos en Tandil, antes de ayer, y Tandil para nosotros es como una unidad que sintetiza esto que estamos imaginándonos, que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con la noción estratégica de público-privado. Imagínate que hay que correrle todas las trabas, Mateo. La provincia está tapada, es una de las provincias más ricas del país, es la que más agrega al Producto Bruto Interno, es la que menos recibe, también en comparación con lo que agrega, es decir, pone 38, 39 y recibe 19. Y después por afuera, la discrecionalidad del gobierno nacional, que si sos amigo, agrega, pone o saca. Pero la provincia tiene un tejido jurídico muy viejo, de la década del 90 y la década del 30, porque en la reforma del 94 hubo varios capítulos que no se modificaron. Uno fue el capítulo municipal. Vos te encontrás con que tenés 135 distritos en la provincia de Buenos Aires con un andamiaje jurídico muy viejo, de la década del 30, del gobernador Fresco, que fue un gobernador conservador. Y esto no se entiende muchas veces. Producto de tu pregunta inicial, muchas veces la política cree que es una gran masa ingobernable. Yo soy muy amigo de Andrés Malamud
y con Andrés tenemos un debate en donde él sostiene que hay que dividirla, yo digo que no, lo que hace falta en la provincia de Buenos Aires es entenderla, comprenderla. Vos recorres la geografía de la provincia de Buenos Aires, es una provincia que podría ser tranquilamente un país. Sí, sí. Claro, sí, Es eso, muy rico. eso a la hora de gobernar también influye, el territorio y la composición, la distribución geográfica, ¿no? Y pensaba un poco, Pablo, vos estás referenciado, digamos, con Facundo Manes, ¿no? Dentro de lo que es el radicalismo allí, y él recientemente le dio el apoyo a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te sorprendió, digamos, cómo lo tomaste? Vos estás en la lista desde antes que Manes diera este apoyo explícito. ¿Creías que lo iba a dar efectivamente así públicamente o creías que por ahí iba a tener como distancia y no jugársela? Porque en definitiva podía haber, por un tema de, digamos, conveniencia, le hubiese convenido mantenerse al margen porque no quedas pegado a una hipotética derrota a la hora de si eso sale mal. Sin embargo, le dio el apoyo, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, en primer lugar, es muy cierto esto que está marcando. Muchas veces de la táctica política, el tacticaje, se especula, se va guardando cartas. Facundo no llegó a la política como para sostener o reproducir algunas cosas. Uh-huh. La verdad que desde que se compromete, él lo hace desde el núcleo de ideas que viene discutiendo. Él habla del paradigma del conocimiento, que nos permite entender, así como hace 40 años atrás entendimos que el camino era la democracia y no matarnos, ni perseguirnos, ni entender que el paradigma es el del conocimiento. Facundo dice, este paradigma en la Argentina en parte existió, y él entiende, para no esquivarle la pregunta, que eso no se va a hacer desde los extremos. Desde los extremos vos ves impedido esa necesidad que tenés de que sea a través del instrumento o del diálogo o de la permanente confrontación. Dice, ya intentamos confrontando, y Horacio Rodríguez Larreta sintetiza eso, en este momento y en este contexto. Facundo no especuló, entiende que esto es claro, que, a ver, él trabajó hasta el último minuto del cierre de listas para que la Unión Cívica Radical tuviera una candidatura, muy parecido a lo que nos pasó en 2015. En aquel entonces Cambiemos llevó una candidatura de la coalición cívica, de la doctora Carrió, una del PRO y una radical. Nosotros trabajábamos para hacerle desde la coalición a la gente algo igual. No se pudo. Esas discusiones se tienen que dar de puertas para adentro dentro del radicalismo y no mezclar y no confundir. Hoy nuestra coalición ofrece dos modelos, el modelo de Patricia y el modelo de Horacio, y nosotros entendemos que Horacio Rodríguez Larreta sintetiza mejor ese método, ese proceder de cara a lo que se tiene que ofrecer, que es una coalición amplia, sustentada, no entendiendo al otro como enemigo y no utilizando la confrontación permanente como método. Te quiero preguntar, a ver si, digamos, si puedes dar una respuesta, porque supongamos que esos atributos están en Larreta, pero ¿crees que están en todos los integrantes de la lista? Digamos, porque uno ve en algunos, no voy a personalizar porque no tiene sentido, pero digo, dentro de la propia lista que integras, o sobre todo la del otro cuerpo, a veces hay expresiones muy violentas hacia los rivales políticos. ¿Crees que eso está congeniado o a la vez hay que hacer como la vista gorda y decir, bueno, de todo lo que hay, lo expresa mucho más que si estuviéramos en la otra lista? Sí, la verdad que hay un crisol de raza dentro de la lista, Sí. ¿no? Es muy difícil utilizar las viejas etiquetas que teníamos de la política para entender peronistas radicales, Uh-huh. izquierda o derecha, cuando pareciera que el coalicionismo llegó para quedarse, ¿no? Esta necesidad de decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las prioridades en las que estamos de acuerdo para poder avanzar, para poder caminar y para poder entender por lo menos el mandato que la gente ahora va a tener que, en primer lugar, el 13 de agosto, elegir esos candidatos, ¿no? Sí, yo creo que de este lado, por lo general, la política termina entendiéndose en un sistema tan presidencial como el nuestro, a través de las cabezas, ¿no? El estilo, la lógica y las prioridades que marca Rodríguez Larreta ahí son distintas. Me parece que eso creo que tiene una visión distinta, por ejemplo, de cómo instrumentar esas transformaciones, y sin lugar a dudas cuenta con que el Congreso va a tener un rol preponderante. Hoy el Congreso está completamente anestesiado. Sí. Y
que una institución como el Congreso esté parada dice muchas cosas, ¿no? De cómo está conformado este gobierno y demás. Por eso creo que, sin entrar en la cuestión chicanera, porque a veces sí hay perfiles que eligen construir su diálogo con la ciudadanía de una manera como más, no sé si la palabra es, pero más tajante, ¿no? A veces esos son los más ruidosos, pero también se necesita de consensos, de entender que vamos a necesitar ponernos de acuerdo en un montón de cosas y tender puentes. Porque si no, estaremos... Esto es muy importante. Si no, nosotros entendemos que Juntos por el Cambio puede ir camino a otro fracaso, a otra gran desilusión. Si yo no comparto la idea de que es todo o nada, Ajá. pero no lo comparto en general en la vida. Yo no creo que la vida sea todo o nada. Las cuestiones más viscerales son, ¿no?, las que por momento tienen que ver con eso. Pero bueno, es una estrategia de los otros amigos de la coalición, y muchas veces se construye política siendo ruidoso, estridente, y después tenés problemas, porque bueno, es muy difícil después volver. Yo creo que el diálogo es una herramienta fundamental para la hora de hacer política. ¿Te toca estar del otro, te toca tener amigos o compañeros de militancia del otro lado del muro de Berlín, digámosle? Bueno, Gastón Manes no es el titular del radicalismo bonaerense, creo que está con el espacio de Maxi Abad, ¿no? Con Patricia Bullrich. No. Ah, no. Gastón preside la Convención Nacional del Radicalismo, y quien está del otro lado sí es Maxi Abad. Maxi Abad está del otro lado, y sí, tengo un montón de amigos, amigos de hace muchísimo tiempo, desde antes del 2015 inclusive, que integran la otra lista, y por eso te decía que creo que termina siendo, en definitiva, una primaria muy, muy importante para nuestra coalición, porque las cabezas tienen métodos distintos. Sí. Y después en el territorio vos te encontrás con gente de un lado y del otro, así que sí, sin dudas. ¿Y el 14 van a poder estar todos juntos? Bueno, esa es la tarea que tenemos. Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que la política de Marquesinas, de entender que la política es más importante de lo que vos crees, aún perdiendo, no, Juntos por el Cambio creo que no existe. A mí me pareció muy interesante la foto el otro día en Chubut. Muy interesante. Sí. Yo celebré la elección, tanto de Nacho como de Gustavo Mena, que es su vicegobernador, que es de nuestro partido. Y esa foto me parece importante, me parece que da una señal. Me pareció importante el mensaje, de decir, no, esperen, que acá estamos para celebrar que después de 20 años una provincia vuelve a intentar cambiar, vuelve una provincia súper rica, también una provincia hermosa como la que es la de Chubut. Entonces, para nosotros no es menor. Trabajamos para poder seguir sumándole provincias a ese... Viste que muchas veces te preguntan, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cómo si la otra vez lo intentaron y fracasaron? Claro. Bueno, básicamente es con esto, es con el acompañamiento territorial. Las provincias se van sumando, es importante este dato. Sí, la posibilidad también del control del Senado, ¿no? Pero bueno, para eso se sabrá recién en octubre. Te hago dos preguntas, no sé si después también las chicas querrán preguntar, pero para ir cerrando, ya fuera de lo que es la discusión, digamos, actual de nombres, etcétera. ¿Este sería tu primer cargo público? En realidad sería el segundo. Yo tuve un paso sobre el último año de la gestión de María Eugenia Vidal, formé parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA. Sería mi primer cargo electivo. Yo ya había ido en boletas acompañando, integrándolas. Fui en el 2017. Yo era presidente de la Juventud Radical en aquel entonces. Era en un lugar a no entrar, pero digamos, me recorrí toda la provincia igual, sí, porque habíamos hecho un trabajo muy importante para que un montón de jóvenes integraran esas listas. Así que, nada, ahí tuve la oportunidad de recorrer la provincia entera. Pero en términos de electivos, sí, sería el primero. ¿Y cómo te preparás? Digamos, ¿por qué? O sea, obviamente que hay un espíritu militante, pero digamos, ¿por qué alguien decide dar el paso, ese que es el nombre de Manes también, y meterse en política? O sea, meterse y decir, bueno, voy a ser diputado, digamos, con un rol que va a tener una exigencia más grande que la de la militancia de toda la vida o la militancia universitaria. La verdad que te confieso, digamos, primero es medio muy íntimo, digamos, esto. Lo primero que pensé fue en mi abuela. Yo vengo de una familia humilde,
y pensar, soy muy consciente del esfuerzo que, que nos significó como familia que yo pueda estudiar, dejar mi ciudad atrás. Realmente la primera conexión, la primera idea que me vino fue eso, decir, qué loco, ella, digamos, venimos de una familia muy humilde y poder tener, yo me lo tomo con muchísima responsabilidad. Para mí realmente voy a trabajar, digamos, para devolverle esa palabra que está bastante olvidada al principio de cuando vos ves el palacio ahí del Congreso, de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Soy muy consciente que trabajo para poder representar. Es enorme la deuda, el desencanto en la política, la decepción, la desazón. O sea, soy muy consciente que en ningún momento esto lo tomé desde una perspectiva, ¿cómo decirte?, festiva, sino que siento ese peso y espero poder estar a la altura. Bien. ¿Y quieres decir algo, Jimé? Leo, Dale. algo. Buen día, Pablo. Jimena te habla. ¿Cómo andas? ¿Bien? Recién nombraste, a los jóvenes y también tu experiencia de venirte y que te recuerda a tu abuela. Te pregunto, siento que hay como que los jóvenes están desanimados hoy en día viendo el país o viendo cómo está el país, y capaz uno piensa como la primera opción, que no es como la que más gusta, pero es como, bueno, irse a Argentina. ¿Qué le dirías a esos jóvenes como faltando tan poco para las PASO? Como, ¿qué les dirías? Como que confíen, que esperen. ¿Qué les dirías? Cuando antes de entrar en la nota, me imaginé me te juro, y recién le decía a Anto, una amiga que siempre a la mañana repasamos las noticias y tratamos de ver como para estar informado. Le digo, mira, Anto, le voy a contestar con lo que siento ahí. Automáticamente, yo recién te decía que cuando me enteré, no sé por qué me acordé de mi abuela, pero pienso en esta situación. Yo tengo hermanos de 20 años, ¿sí? Los agarró la pandemia en el medio de estar estudiando, de su primer año universitario. Mis hermanos son muy seguiditos en edad, tienen 20 o 21 años, ahí seguidos. Y los agarró la pandemia. Y el otro día Tomás me dice que él pensaba venirse, que él no se veía acá, que él no ve futuro. Por eso yo digo que es raro que la política no entienda y no pueda construir un mensaje de aliento. Y el aliento empieza primero porque hay algo que falta. ¿Qué nos está faltando? Nos falta una perspectiva. Entendemos que acá no nos podemos realizar, que acá permanentemente es o la inflación o el conflicto. Es decir, la política no está logrando que nuestras expectativas estar presentes, en donde nos podamos divertir, en donde podamos encontrarnos con nuestros amigos, nos podamos realizar, y más en un mundo súper conectado. Yo creo que es difícil pedirle una oportunidad a alguien cuando está cansado. Yo creo que la política tiene que hacer un esfuerzo enorme. La verdad que a partir de diciembre, si a nosotros nos toca asumir, tendremos que dar todas las señales, todas. Es decir, no alcanza solo con un mensaje. O sea, vos no podés realizarte solamente porque alguien te lo diga o te lo pida. Tenemos que generar otro contexto. Y lo loco es que se está yendo. Yo digo que cada uno de todos nosotros somos súper importantes para construir el país. Porque el país, básicamente, los primeros que se van son los que tienen quizás alguna herramienta o juntan todo el esfuerzo y se van. Entonces, se fueron cerca de 30 y pico mil jóvenes menores de 25 años. De mi ciudad se fueron más de 3.100 jóvenes. ¿Te imaginas que es un dolor terrible? Así que... Pablo, y en colación, Lola te habla de esto que ella misma te está planteando, ¿no? Porque la descripción está clara. ¿Dónde pondrían entonces el foco para decir, bueno, esta es la propuesta, esto es lo que tenemos para ofrecer desde tu perspectiva? Yo creo que, ¿sabes qué? En las oportunidades, como primer definición. Es decir, el Estado está completamente desorganizado, está completamente desconectado. Cuando un pibe se va afuera a trabajar, ¿por qué lo hace? Porque tiene la tranquilidad de que tiene un sistema laboral, es previsible y eso le permite viajar y conocer el mundo, básicamente, ¿sí? Acá ese mínimo está garantizado. Nuestros viejos tenían garantizado eso. Si vos no estudiabas, podías trabajar. El sistema, el régimen laboral en la Argentina está destruido. Al principio yo les hablaba de que en la provincia de Buenos Aires tenemos una constitución muy vieja. Bueno, en materia de leyes laborales, la Argentina no las quiere discutir.
no quiere discutir, no tiene una dinámica de discusión de leyes laborales para que vos puedas entender que hay un montón de nuevas modalidades de contratación. Cuando vos te encontrás con un pibe que, por ejemplo, está haciendo programación o que labura para afuera, termina, cuando te sentás para prestarle un poco de atención y que te cuente cómo cobra, es un chino. No pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, todo está diseñado para que el que pueda se vaya. Hay que terminar, porque esa diáspora es como más grande que un solo punto. Vos decías, por ejemplo, propuestas concretas. El Estado te ofrece una serie de carreras. Son carreras largas, son carreras que por momentos no te permiten a vos conectar rápidamente con tu situación laboral, con tu situación económica. Si querés poner una pyme o sos emprendedor, tenés 1000 trabas. Terminás pagando, armándote un monotributo que está completamente alejado de tu situación. En la pandemia esto quedó muy a la vista también, ¿no? Entonces, yo en mi caso voy a trabajar fuerte todo lo que es. Miren, en un viaje un día un funcionario me dijo, mi trabajo es correr los escombros y las trabas para que la gente pueda producir, pueda desarrollarse, pueda emprender y pueda ser feliz. Para eso trabajamos los que hacemos política. En lo concreto necesitamos la ley de pymes. Necesitamos trabajar por instituciones que conecten el conocimiento con el desarrollo económico y que ahí convoquen. Eso va a generar otro clima distinto. La verdad que nosotros tenemos un capital humano enorme que no podemos seguir perdiendo. Pablo, bueno, nos hemos quedado, sin tiempo. Tengo una pregunta que te quería hacer. Vamos a organizar una nueva entrevista más adelante para hacerte exclusivamente esta pregunta. Como radical quería pedirte una reflexión sobre los 40 años de democracia, pero bueno, creo que nos vamos a ir muy por las ramas, así que si te parece quedamos así la invitación para dentro de unos meses, por ahí ya cuando haya pasado las PASO, seguir charlando un poco sobre este aniversario que sin duda es tan importante para el radicalismo, para toda la Argentina, pero para el radicalismo también, al recordar la figura de Alfonsín. ¿Te parece? Tomo la invitación y obviamente le agradezco. Dale, bueno, espero que tengas mucha suerte en la elección y gracias por habernos atendido en esta mañana. Muchas gracias. A ustedes, Chao. un abrazo. Que tengas buen día, un saludo grande. Pablo Juliano, sí, precandidato a diputado por Juntos por el Cambio y además una figura que nació de la Juventud Radical y la militancia universitaria en La Plata, hablando con nosotros aquí en esta mañana. Nos podés escuchar en www.ensamblecontenidos.com.ar o bajando la app para Play Store. Radio Ensamble. ¿Estás buscando un servicio de salud adaptado a tus necesidades? OSDEPIM es para vos. Además de cuidarte con sus más de 14.000 prestadores, ahora también te ofrece Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina para que hagas tus consultas médicas online de forma segura, en cualquier momento del día. Afiliate ya y elegí el mejor plan para vos. OSDEPIM. Para vos, que el fútbol lo es todo, llegó Todo es Fútbol. El programa ideal para los amantes de la pelota, donde encontrarás toda la actualidad del fútbol local e internacional. Escuchanos todos los viernes, de 17 a 19 horas, por Radio Ensamble TV. Sentido Digital. Dicen que los martes son peores que los lunes. Ahora ya no son tan malos. Todo lo que somos. Un programa para encontrarte y encontrarnos. Para debatir y disfrutar. Acompáñanos todos los martes, de 17 a 19 horas, por Radio Ensamble TV. Radio Ensamble TV. Ya estamos de vuelta. ¿Y esto? ¿Quién lo garpa? Por Radio Ensamble TV. Sentido Digital. Otra vez que tú me dices que sí, una vez